I'm going to continue. Ok, listo, gracias. En esta vamos a empezar con el teórico 6, como habíamos planteado previamente, que trata sobre el conocimiento integrado entre medio natural y antropizado. Y un poco vamos a tratar de trabajar conceptos que les sirvan para empezar a desarrollar esto que les ponemos en esta placa, que tiene que ver con el reconocimiento y análisis del sistema de espacios públicos. Fundamentalmente reconociendo y recordando, ya lo hemos dicho en un par de teóricos previos, pero creo que es un concepto que siempre es importante, que la síntesis es un proceso. O sea que para llegar a una estructura sintética en la que yo integro todas las condiciones que voy reconociendo, e inclusive las propias voluntades proyectuales, para llegar a este proceso, para llegar a esta síntesis, que es el proyecto arquitectónico, ustedes, vos, debes recorrer un proyecto, un proceso, realizar un proceso que te permita alcanzar esa síntesis, ¿no? Y fundamentalmente vamos a seguir en este concepto de proceso de síntesis, en tomar esta premisa que tiene que ver en pensar ciudad universitaria 2050 y trabajar la escala estrategia en función de esta potencialidad de este espacio de la ciudad lanzado al futuro, ¿no? Un poco traerles de nuevo la misma lógica planimétrica, sector de intervención de este año, de la escala intermedia, que tiene que ver con un poco este recorte, que tiene esta voluntad muy marcada de puerta, una serie de edificios que son referenciales y una condición espacial que les es propia, ¿no? Ahí están un poco los edificios referenciales, una condición que es propia, que es la condición de puerta y de estructura de frontera, fricción con la trama urbana, ya lo hemos hablado previamente, y luego también en el área de intervención, la localización de un montón de edificios que pertenecen a diferentes unidades académicas, ya hemos hablado un poco de esto, edificios referenciales y propios de la estructura de la Casa Central de la Universidad Nacional de Córdoba, como campus virtual y edificio RACS, Casa del Estudiante, Monumento del Centenario de la Reforma, bueno, y edificios que tienen que ver con, como les decía previamente, con diferentes unidades académicas, ciencias económicas, posgrado de económicas, algo de médicas. En relación a esta estructura general que estamos revisando, que acá un poco la vemos en esta imagen tan interesante del dron, y que nos muestra todas las condiciones espaciales, ambientales, de espacio, esta condición natural de espacio verde que tiene el sector, y esta premisa, estructura conceptual de pensarlo lanzado al futuro, cómo sería este espacio en una estructura de pensamiento formato 2050. Para esto les traigo una propuesta de carácter de un proyecto de ordenamiento y espacialización de carácter urbano, que está localizado en el centro histórico de la ciudad de Lima, que tiene que ver con la recuperación y el planteo de un concepto para el eje Paseo de las Aguas, Alameda de los Descalzos y Alameda de los Bobos. Les traigo la propuesta del equipo ganador, que son los autores que ven ahí, no voy a nombrarlos porque no tiene mayor sentido, los cuales plantean, en realidad, el concurso planteaba la recuperación de este sistema que vemos acá, en este punto, la recuperación mediante un proyecto de carácter arquitectónico paisajístico, del espacio urbano de estos tres espacios de la ciudad de Lima. Está claramente ubicada, como les decía previamente, en el centro histórico de la ciudad, y que bueno, ahora paso a comentarles. Lo que me parecía súper interesante de esta propuesta es cómo los autores se aproximan al proyecto, finalmente termina siendo el proyecto ganador,
mediante esta lógica de síntesis, de proceso de síntesis, en el que tiene que ver con una estructura de reconocimiento de lo que es el sistema de espacios públicos y sistema de edificios referenciales del Centro Histórico de Lima, en el que ellos reconocen la localización del Palacio de Gobierno, la situación del río, y cómo mediante un sistema de vinculación a través de las calles se va dando la articulación del sistema del área de proyectos con los diferentes nodos, hitos y espacios referenciales del Centro Histórico de Lima. O sea, acá verán cómo se da un vínculo a través de la calle con la Plaza de Toros, y cómo los autores, mediante un croquis muy interesante desde lo gráfico, pero muy sintético, reconocen vínculos con las áreas, con los espacios referenciales del centro histórico, como puede ser la plaza y el Palacio de Gobierno, la Plaza de Toros, y una serie de ámbitos que son complementarios a la estructura de proyecto. Espero que esto les suene, porque es lo que tienen que plantear ustedes. Ustedes tienen que intervenir sobre lo que sería el ingreso, puerta institucional de Ciudad Universitaria, pero al momento de intervenir sobre ese ámbito, deben reconocer las relaciones urbanas, los nodos, los hitos que configuran parte de ese espacio de fricción donde estamos proyectando, ¿no? Se reconocen el camino de los Amancaes, reconocen y definen un parque con facilidades públicas, el Parque Museo de los Amancaes, una serie de espacios públicos que son complementarios y que están fuera del área de proyecto, que es esta que le estoy mostrando acá, pero que son parte de un sistema mayor que articulan el área de proyecto con el sistema urbano, ya sea del otro lado del río, del otro lado del RIMAC, como en relación a la estructura urbana de carácter mayor. Creo que esto está bastante claro, se entiende, vamos a reemplazar el se entiende por el Horacio de rigor, y si se entiende, seguimos adelante. Horacio, paso. Acá un poco más en detalle lo que les comentaba previamente. Horacio. Sí, profe, se entiende. Bien, gracias, Rosy. Muchas gracias. Y un poco el sistema conceptual que plantean para este concurso, un poco un gráfico de idea que tiene que ver con calificar el ámbito de la ciudad que están interviniendo, o sea, marcándolo como un área resaltada, un área de luz, ya lo vamos a ver luego un poco más en detalle, y cómo hay un concepto, en este caso el concepto tenía que ver con que el Amancae, los Amancaes, es esta flor nativa que estaba muy presente en el sector y en relación a la estructura del soporte natural donde está localizado Lima, y los autores empiezan a trabajar una analogía con este elemento que caracterizaba por su floración esta área de la ciudad, haciendo una reinterpretación, no de una manera directa, sino reinterpretando el color de los Amancaes y utilizándolo como un formato de caracterización del solado constitutivo de la intervención que van a plantear para la recuperación del espacio público. Y luego plantean mediante un sistema de esquemas, de capas, una serie de conceptos que tienen que ver con dónde van a plantear este gran sistema de solados, o sea que este gran sistema de solados va a ser un sistema unitario, que va a ser el que va a cualificar todo el área de proyecto, que a su vez en esa dinámica van a haber una valoración de lo que son las alamedas y los espacios históricos reconocidos y generales, una serie de actividades programáticas, un sistema programático que les es complementario, que donde se articulan los diferentes espacios de lo que son las alamedas, se van a dar un sistema de plazas
que es este sistema de plazas, que van a actuar como rótulas y como espacio de transición entre un primer sistema espacial y el siguiente, y entre el siguiente y el tercero, ya sea en un sentido como en el otro sentido del recorrido del espacio público, y cómo en esa dinámica se va a resolver mediante una grilla constitutiva de 5 por 5 metros. Es esta grilla ordenadora, un poco la observan en esta imagen, en este imaginario, que plantea la estructura de orden geométrico, un poco está la estructura de concepto, por acá, el concepto de aproximación, en el que se usa un elemento natural, pero se lo trabaja reinterpretado, no de una forma literal, sino en una reinterpretación contemporánea de carácter arquitectónico, y cómo luego este sistema de capas muestra un poco el cómo yo voy a llevar adelante ciertas estrategias de proyecto que se les son propias. Es decir, una estructura de carácter conceptual y una estructura de carácter material, formal, que tiene que ver con llevar adelante estos conceptos iniciales a la dinámica del proyecto. Espero que eso se haya entendido. Horacio, escucho. Sí, Adelante. ¿Se entiende, Ro? ¿Querés sí. No, no. No, está explayarte un bueno el poco? tema, digamos, de cómo se iban analizando y cómo se puede entender, digamos, el proyecto por las diferentes capas, que por ahí cada capa muestra, digamos, un concepto, una idea diferente. Que, bueno, está bueno, Perfecto. digamos, esa forma, digamos, de mostrar. Es fácil entenderlo. Muy bien. Un poco esto sirve de norte y sistema de referencialidad para empezar a resolver escala intermedia y escala de proyecto en sus respectivos procesos de diseño, ¿no? En esa lógica aparece el primer imaginario en el que el espacio público se resuelve como una integralidad, acera, vereda y calle, la cual es totalmente integrada por esta gran alfombra inspirada en los Amancaes, y se producen estos elementos de obstrucción que me dicen por acá roda el auto, esta es un área de rodeamiento del vehículo, por acá esta estructura es de dominio de lo peatonal, pero se da una integración total del espacio mediante una acción muy contundente, que es la utilización de una única placa de solado, formato de solado, que es la que integra todas las acciones de proyecto, ya sean los espacios verdes, los espacios calle, los espacios vereda. En relación a esa búsqueda, ya yendo en un formato más claro de proyecto, los autores plantean un área de recepción, un pórtico de ingreso que me dice acá empieza el proyecto o acá empieza el sistema de alamedas, ellos definen como umbral y arco, el cual está planteado tanto en una cara como en un extremo como en el otro extremo de la propuesta. Y como les comentábamos previamente en otros ejemplos, aparecen una serie de definiciones programáticas, que tienen que ver con cargar el espacio público con una estructura de utilización del mismo. Entonces aparece el anfiteatro al aire libre, en directa relación con la primera puerta, un sistema de módulos recreativos que aparecen en estos puntos, la propuesta de vegetación, o sea, que ellos definen como arborización, la alfombra de Amancaes, que es el elemento que indica la totalidad del espacio y se ve claramente, y de hecho plantean una lógica de detalle del primer pórtico de arriba con el sistema de anfiteatros y el sistema de módulos recreativos que complementan aquel anfiteatro. El nuevo pavimento de los bobos, la plaza de articulación que les comentaba previamente, plaza de articulación, bueno, en realidad es esta plaza de articulación, el módulo mini anfiteatros, plaza del convento, la plaza del Club Revolver,
que es un nombre bastante fuerte para definir hoy, es como algo así como el Club del Rifle en Estados Unidos, que es como medio fuerte, la Alameda de los Descalzos, el mobiliario agrupado lateral, la Alameda del Paseo de las Aguas y el portal del Paseo de las Aguas, como vemos acá. Entonces ustedes van viendo que toda la propuesta se va cualificando mediante un gesto material, en este caso la alfombra de Mancades, que unifica la totalidad del espacio público, y una serie de acciones proyectuales complementarias que terminan de cualificar y condicionar y proponer desde una lógica proyectual una serie de potenciales usos y aprovechamientos del espacio público. Esto es un poco lo que les estamos pidiendo en la estrategia de la escala intermedia para lo que es el portal de ingreso desde el Boulevard de la Reforma para nuestra ciudad universitaria 2050. ¿no? Y como les comentábamos previamente, hay una serie de imaginarios que tienen que ver con aquella búsqueda, cambiar de color, en el que acá se ve un poco el pórtico de ingreso y cómo hay un imaginario de esta configuración del pórtico de ingreso y el sistema de, bueno, su articulación con la presencia del agua, en este caso, utilizada fuertemente como un hecho ornamental, pero cómo claramente aparece la puerta de arriba, en este caso resuelta de esta manera, y cómo los autores, de una manera interesante y contundente, van generando este sistema de detalles en formato axonométrico, en el que muestran las diferentes cápsulas que se van disponiendo en diferentes puntos del espacio. No tiene mucho sentido analizarlo en profundidad, sino quedarnos con el concepto, el sistema de un juego relacionado al agua, el sistema de arborización complementario con bancos, el sistema de fuentes de carácter ornamental, el sistema de espacios de estar, un sistema de mini auditorios, mini anfiteatros a cielo abierto, un sistema de espacio de juegos, que son estos elementos dispositivos dentro de este módulo de 5x5 o repeticiones de este módulo de 5x5 que se van disponiendo en diferentes puntos del espacio. Esto nos permite entender un poco la dinámica que plantean los autores sobre la configuración espacial que pretenden para los diferentes espacios de las alamedas y cómo se van configurando programática y espacialmente en relación a un concepto arquitectónico que deviene de la recuperación del espacio público de este sector de Lima. ¿Bien? Horacio. ¿Están ahí? Entiende, profe. Excelente, sí, sí. Bien, gracias. Sí, profe, sí. Gracias. ¿Y cómo se complementa aquella Hay dinámica? una consulta. Ese arco, ¿realmente tiene luz o es un recurso gráfico para destacarlo? Sería interesantísimo que realmente la tuviera. Tiene como toda una estructura, al parecer metálica, que nos permitiría que sea una estructura fuertemente tectónica, es decir, de sumatoria de elementos, que una vez revestido podría estar interiormente iluminado y generar esa imagen. Siempre vamos a pretender que los imaginarios que planteemos estén lo más cercanos a la realidad proyectual que planteamos. Yo quiero creer que sí, un poco de luego los autores plantean como, por acá parece ser como que bajan una especie de telón para generar algo así como una especie de escenario, ¿no? Pero sería deseable que sí, Ezequiel. Espero haber respondido y sigo. Y como en esta dinámica, bueno, parece que Ezequiel se desmayó, seguimos adelante. En relación a esta lógica, fíjense cómo hay una serie de secciones complementarias al imaginario que plantean, a la perspectiva, prefiguración que plantean, en la que resuelven el concepto unitariamente de vereda, los obstructores de rodamiento
y luego esto que ellos mostraban en imágenes anteriores, como un elemento aislado, esta situación, ya en sección, en situación, integrado con la propuesta de vegetación, e inclusive con otras propuestas, otra vez integramos la calle y la vereda, con otras propuestas que podrían ser tranquilamente alguna de estas. Ahí volvió Ezequiel. ¿Se entendió lo que planteábamos, Ezequiel? Está relativamente claro. Resto, a tu pregunta. Sí, acá seguía. Perdón que no. No hay problema. Gracias. Gracias. Y como en el panel los autores van reflejando diferentes espacializaciones y diferentes lógicas del sistema, en este caso, otra materialidad de otro de los espacios pertenecientes al sistema de Alamedas, en el que aparece el mobiliario y estos diferentes módulos que les comentábamos previamente, articulados e integrados por esta gran alfombra que actúa como elemento de integración y unificación del espacio, me costó, pero bueno, lo logré, de integración y unificación del espacio. Entonces, es totalmente factible trabajar de esa lógica, que es un poco lo que les pedimos a ustedes, empezar a tomar estos fragmentos espaciales que tenemos en la escala intermedia, en este caso están divididos por una calle que consideraríamos peatonalizada, estoy hablando ahora del Boulevard de la Reforma, y entenderlos como un hecho unitario y empezar a pensar cómo configuramos una puerta integral, integrando a su vez todos los edificios y fragmentos urbanos que hoy se encuentran inconexos, ¿no? Sigo. Voy a borrar los dibujitos que hice. Toco y sigo. Y complementario a este concurso, que también ganaron los mismos autores, se planteaba el concurso de la plazuela de Presa y Entorno, que era un concurso complementario, otro espacio de concurso, al cual se presentó el mismo equipo y también lo ganó. Ahora les muestro. Que lo que les comentaba previamente está localizado en este punto, en esta área, y ellos plantean ahora la resolución de esta plaza, que se da articulado por el sistema espacial mediante la prolongación de la avenida Tacna. O sea, cómo empiezan a buscar alternativas de integración del sistema a través de un sistema mayor que integra la totalidad, o que integra las dos proyectos en una propuesta integral, ¿no? Y cómo complementan este primer esquema que veíamos previamente con un nuevo esquema que articula la Quinta de Presa. Y acá un poco aparece esto que les mostraba previamente en la escala planimétrica, el primer dibujo conceptual, resolviendo el sistema articulado con el monasterio y el sistema espacial, y mediante la ampliación de la avenida Tacna, su incorporación al sistema de espacios públicos del área del casco fundacional de la ciudad de Lima. Bien. Como esta propuesta es una propuesta de escala menor, ya vamos a ver cómo los autores desarrollan ya como bastante más en detalle aquella búsqueda. En directa relación con el concepto de que la síntesis es un proceso, ellos establecen una serie de esquemas conceptuales, totalmente conceptuales, que tienen que ver con la utilización del espacio público como un espacio de aproximación abierto y al sol, que puede ser tanto grupo como individual, los espacios de arborización, como definen ellos, los cuales generan la contraposición al vacío, un espacio de sombra, y una serie de conceptos que tienen que ver con la configuración espacial. Esta articulación del vacío con el lleno, el vacío manejado en esta lógica de trabajar fuertemente sobre el solado, y el lleno resolverlo mediante
la propuesta de vegetación y cómo se dan diferentes alternativas de configuración espacial, ya sea con algún elemento lineal, como este elemento poste, iluminación, elemento de referencia, o mediante un elemento lleno, ya de carácter más individual, que está resuelto claramente con un árbol en función de un espacio que les propio. Todas estas alternativas de carácter conceptual estaría bueno que las apropien y que ya las tengan a mano para ir resolviendo dinámicas de proyecto. O diferentes lógicas constitutivas desde lo geométrico que nos permiten diferentes apropiaciones y configuraciones del espacio. Como estarán viendo, trato de que el teórico vaya rápido y que tarde 14 horas y media, así no entre en un estado de catatónico, cosa que no queremos, así que vamos a ir bastante más rápido. Estoy haciendo un esfuerzo por ir rápido, ¿no? Y los autores nuevamente resuelven un espacio en el que plantea ya lo vamos a ver más en detalle, un área de atrio. Nuevamente incorporan con una resolución diferente de los Amancaes, de lo que es esta alfombra de Amancaes, pero misma lógica de aproximación al proyecto, unificar vereda y calle, acera, vereda o calle, trabajar todo con el mismo solado, generar un espacio de rodamiento por el vehículo, y luego generar un gran atrio, ya lo vamos a ver luego más en detalle, y una especie de podio que contiene un sistema de bosque, en realidad de masa de lleno, que se articula con una serie de vacíos interiores a esa masa de lleno, y un espacio de carácter fuertemente deportivo, pero que los autores definen como un área multifuncional, que cuando no es una especie de canchita para práctica de deportes, puede ser también un espacio auditorio o anfiteatro, a cielo abierto, que queda contenido por la propuesta de vegetación. O sea, acá un poco observamos los sistemas de concepto que colaboran en su formato de síntesis a la aproximación al proyecto. Complementario a los conceptos, a los esquemas de concepto, aparece la planimetría, con la escala que nos permite interpretar la planimetría, y dos imaginarios que tienen que ver con la configuración del podio y el espacio multifuncional que les comentaba previamente, como vemos acá, y el sistema de atrio, que les comentaba también previamente, esta gran plaza atrio que se articula con el podio que observamos en este punto. Y cómo los autores, para llegar a esta definición, ahora en axonométrica, y claramente expresada en esta perspectiva, hacen un análisis de las condiciones del contexto, de los edificios del contexto, y trabajan su integración, su lógica de integración espacial a través de la propuesta, ¿no? Y acá un poco los esquemitas que les mostraba previamente. Y como les comentaba en el desarrollo anterior, hay claramente una dinámica de proyecto, y programa. Entonces, definen una plataforma elevada, o sea, fíjense cómo los errores de tipeo no solamente los producen ustedes en sus paneles, sino que aparecen también en los concursos, una plataforma elevada que define su articulación con el podio urbano y la banca, que es esto, que es la plataforma que constituye el podio, y que a su vez incorpora la zona de juegos y agua, una plazuela de ingreso de la quinta presa, que es esta parte que está acá, que se articula directamente con la quinta de la presa que está en este punto. Entonces, como hay una plaza que está a nivel calle, vereda, unificación, que después se recorta espacialmente mediante la lógica del podio, y este podio con este sistema de llenos de vegetación, ellos lo definen como espacio de reunión interiores, que calculo que serán interiores. ¿Bien?
En esa lógica, fíjense cómo siempre aparece la dinámica de proyecto y programa en directa relación con el concepto. Bien, la zona de los juegos de agua, la losa deportiva, que es un espacio multipropósito, y un poco muestran el imaginario del uso en su lógica deportiva, y también aparecer, qué sé yo, chicos haciendo, grupos de gente haciendo danza, o algún tipo de expresión de carácter social en el que la grada se transforma en platea, y esto tiene otra dinámica de uso, ¿no? Y las imágenes complementarias que tienen que ver con esto, el sistema de espacio multipropósito, articulado con los espacios interiores que están un poco dentro de este macizo de vegetación que plantean los autores. Infaltable la lógica de los cortes, que terminan de clarificar los calibres de los desniveles, sistemas de espacialidades interiores, los sistemas de bordes y articulación con el entorno. Un poco traerles piezas, formato de pensamiento, formato de estructura de bajada conceptual y piezas de representación de lo que es una búsqueda de resolución estratégica del espacio abierto urbano público. ¿Está claro esto? Horacio, Horacio. Sí, profe, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. No, profe. Genial, si está claro, esa misma lógica de apropiación del concepto tiene que empezar a bajar en esto que nos ha llamado a hacer, que es el proyecto del espacio abierto urbano público, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a empezar a dar estas acciones conceptuales y operativas para empezar a trabajar en incorporación de un recorrido de borde, concepto frontera, área de fricción con la ciudad, el espacio de recepción de toda ciudad universitaria, desde Boulevard Chacabuco y de la ciudad, en realidad, como esta lógica de aproximación proyectual, que les comentábamos previamente, empieza a ser fuertemente aplicada al área de proyecto. Así que muchísimos éxitos. Esto no quiere decir que el teórico termine, sino quiere decir que les deseamos todos los éxitos en este proyecto que estamos empezando ahora, ¿no? Y conceptualmente, para darle un girito en relación a ciertas dinámicas de pensamiento, tenemos que entender la arquitectura paisajista como el diseño arquitectónico del espacio exterior, le hace espacio abierto urbano público, lo hemos dicho muchas veces, y tenemos que considerar al lugar objeto de diseño, y estableciendo relaciones sustentables entre arquitectura, sociedad y naturaleza. Naturaleza en esta lógica del soporte sobre el cual hemos trabajado la antropización mediante el hecho arquitectónico, y la sociedad como aquella cuestión que nos incorpora como profesionales y que a su vez es la que goza, usa, eventualmente hasta abusa del hecho arquitectónico en relación a que el espacio abierto urbano público es un área de fricción y de integración social, ¿no? Y fundamentalmente tiene por objetivo concretar esta forma articulada de proyectar y ejecutar el proyecto. Y el proyecto nosotros lo entendemos como una síntesis de lo urbano, lo arquitectónico y lo arquitectónico paisajístico. O sea, el proyecto de la arquitectura del paisaje integra estas tres condiciones, porque estamos proyectando el espacio abierto urbano público, y porque lo estamos haciendo mediante el proyecto arquitectónico. Por eso decíamos que la arquitectura del paisaje es arquitectura por arquitectos, los arquitectos construyen, por ende es paisaje construido. Ahora vamos con un segundo ejemplo que complementa esta búsqueda, que tiene que ver con ahora la Caro se va a reír con mi pronunciación del inglés, con el National Earthquake Memorial and Museum en Beichuan, Sichuan, en China. El autor es Kai Zhongyi, parece que es hincha independiente,
y que forma parte del Tongi. Este es un chiste muy futbolístico, la mitad de ustedes habrá quedado afuera. El Tongi Muerto. Architectural Design, ¿perdón? Que está muerto el Muerto, te muchacho. dijeron. No, todavía vive. Parece que tiene un altísimo frío en el pecho, lo digo como hincha de Independiente, pero bueno, está ahí presente. Gran arquitecto, que forma parte del Tongi Architectural Design and Research Institute de Shanghái. Sacala a pasear en moto. Tírate un nombre. Claramente Tongi tenemos que buscar más nombres en inglés y en chino, así te hacemos pronunciar unos cuantas veces más todo esto. Sí, es desgarrador. Porque aparte es Tongji Architectural Design and Research Institute en Shanghái. O sea, creo que 1 minuto y medio tuve que hablar en español, le hace cordobés, en inglés y decir Beichuan, Sichuan y Shanghái. Bien, o sea que estamos políglotas, desgarradoramente políglotas. Un poco este museo, y ustedes dicen, ¿por qué este petizo me trae un museo, ¿no? Este museo es un museo que conmemora, recuerda y establece la memoria de un terremoto que sucedió en Wenchuan, en Wenchuan, en el 2008, en la provincia china de Sichuan. Dios y la Virgen Santísima. Bien, en Sichuan, en Wenchuan, un montón de datos que dentro de 5 minutos se van a olvidar, en el que murieron casi 70.000 personas, o sea, pedazo de terremoto, y casi 5 millones de personas quedaron sin hogar. Creo que tenemos un comentario de alguien que me debe estar insultando por mi No, se están pronunciación. riendo, o sea, están expresando sus risas. Bien, genial. Y fue el terremoto más mortífero del país desde el 76, gran año, y el más fuerte desde el terremoto de Chayu en 1950. Para conmemorar, no el desastre, me parece que no estaba bien redactado esto, para conmemorar la memoria, o sea, para tener memoria sobre el desastre, porque no estamos conmemorando un desastre, el gobierno encargó a la arquitectura de Tongi de construirse un museo y un monumento en Wenchuan, los que murieron en el terremoto. Y lo que me parece súper relevante de la propuesta es que el autor, hincha independiente Kai Zhongji, plantea un museo en lo que era un antiguo predio en el que la gran mayoría, casi la totalidad de las construcciones se habían perdido en el terremoto. Lo que me parece potentísimo de la propuesta es que el arquitecto plantea un museo que es un museo un poco en su concepto, rememora esta lógica de la fractura que produce el terremoto, pero a su vez el museo está integrado en un único espacio integral, que es un parque. En este caso, como se ejecutó entre el 2010 y 2015, tiene la vegetación totalmente incipiente, pero es un edificio de museo integrado en un gran parque que incorpora ciertas preexistencias, ya la vamos a ver, algo de la preexistencia que quedó enterrado acá abajo de un edificio, o un antiguo estadio que lo recupera como un área ya lo vamos a ver, de reconocimiento y de recuerdo, de un área prácticamente referencial del espacio, pero fundamentalmente para el que no utiliza el museo, o cuando el museo no está en funciones, es un gran parque urbano para la ciudad. Me pareció como estrategia súper interesante empezar a apropiar esta posibilidad de entender el espacio abierto urbano público, y ni hablar el proyecto del espacio abierto urbano público, como la posibilidad de integrar una serie de preexistencias en una estructura integral. Esto que les muestro no quiere decir que vamos a agarrar el campus virtual
y vamos a generar una topografía artificial que lo esconda y que lo incorpore como un gran paño de espacio verde. Lo que quiere decir que es un formato operativo, este es un ejemplo de un formato operativo en el que el espacio abierto urbano público puede empezar a incorporar una serie de acciones como espacios de recorrido y procesionales, como edificios en un espacio integral y sintético. Espero que eso haya quedado claro. Un poco la lógica planimétrica de esta búsqueda. Entonces el museo conmemorativo fue creado, y esta es una referencia de una publicación, para parecerse a un paisaje roto, en el que se fusiona el museo, intervención, con el paisaje que lo rodea, ¿no? Ustedes fíjense cómo este gran parque se integra en un acto fuertemente antrópico de proyecto. Nadie duda que acá hay un proyecto arquitectónico y que se generan una serie de atrios, de espacio público, de espacios de lleno o de elementos lineales que están incipientes, de espacios parque, masas de vegetación que están incipientes, y un sistema de edificios que integralmente configuran el espacio público de Chuanchuan, ¿sí? Como sea que se llame. Tengo un comentario, no sé si... Sí, pusieron, y cómo el museo alude a una grieta. Y claro, totalmente, como el museo, ya vamos a ver imágenes de esto. En este momento, vean esto porque esto es una parte importante del teórico. Caro Carreras, nuestra adscripta estrella de hoy, va a traducir al chino. Les comento rápidamente y dejo de compartir. Encontramos una entrevista en la que el arquitecto Tai Xuanzhu cuenta en inglés su proceso de diseño de lo que es la resolución del parque y del museo. Está en Vimeo y está en inglés, así que como Caro es teacher. ¿Dónde está Caro? Prende el micrófono, Caro. Como Caro es... Acá estoy. Como es profe de inglés, le pedimos que si ella podía compartir el video, poner al chino bajito e ir traduciéndonos el video de la entrevista, que dura 27 minutos 30. No, dura 6 minutos. 6 minutos. No, porque hoy vamos a terminar temprano. Vengo bien. Estoy en 42 minutos. En 1 hora lo termino. Hoy creo que llego bien. Claro, no. Hallaste mal. O sea, si la Caro te traduce el mandarín... Yo también pensé en chino. Claro, no. El chino va a hablar en inglés y la Caro nos va a ir traduciendo lo que el chino dice porque no teníamos subtítulos. Así que en este sencillo acto, Caro, te doy... Bueno, desde para que ya compartas. pido disculpas por lo que están por escuchar. Bueno, le voy traduciendo encima y si se necesita paro en algún momento. Así lo hacemos cortito. El gobierno de Sichuan pide el proyecto a la facultad de Tongji, la Universidad de Tongji, y la universidad lo da a concurso interno. En este instituto de diseño y en nuestra facultad, la Facultad de Arquitectura. Hubo 36 propuestas en el primer paso de la competición interna. Y finalmente 5 propuestas fueron seleccionadas para enviarlas al gobierno de Sichuan. Yo tuve la suerte de finalmente obtener el proyecto. Hay una calle principal que viene del sur al norte, y al final de la calle está la ciudad original de Beichuan. Está totalmente destruida
por el And terremoto. our site is Nuestro about sitio 2 kilometers está a the 2 southern, kilómetros hacia el side, sur the side of the Beichuan. de Beichuan, So about here, aproximadamente por acá, more or less. más o So menos. it was here the middle school of Beichuan. Acá There estaba was la escuela secundaria de Beichuan, axis, había un eje, and along the axis y a lo largo there del was eje a estaba building, un edificio, and here y aquí this way was the sport place el área deportiva for of the middle school. de la escuela secundaria. Otherwise, here's the ruin of Y aquí está la the ruina building, del edificio de enseñanza. and under the ruin Debajo de esta ruina many children, hubo muchos niños, many children, muchos niños. also till today. So our site Entonces, nuestro sitio included incluía the site included the area of Beichuan, toda el área de la escuela secundaria, much bigger, pero un poco más. totally En total, about 40. 14 hectáreas. So the concept is to Entonces, el concepto integrate era generar una verdadera integración middle school entre la escuela secundaria in the spatial concept. y el concepto espacial del proyecto. Exhibition hall is on the other side, so that we can get El corazón de la exhibición se encuentra del otro lado. one entrance De esta forma tenemos una plaza o un atrio square, de entrada, de the ingreso, entrance of the main building, la entrada principal del edificio and the cracks y la grieta between the main entre and the secondary. el edificio principal y el edificio The secundario. people mostly come from the south. La mayoría de las personas vienen del sur Along this main way, and de la ciudad a través de este camino there's principal. parkplace. En ese sector hay un parque de estacionamiento Time to stop their car or buses. para frenar los autos y los colectivos, y las personas realizan ese recorrido. They got the view of the square and the main entrance. Entonces primero obtienen la visión de el atrio de ingreso y la entrada principal, The entrance of the main building. In the whole concept, y esa era there was la totalidad del something special. concepto que ellos querían traer como especial, digamos. During our design work, we got the Durante el momento del proyecto, durante el trabajo proyectual, information from the obtuvieron government of información the province to de la oficina del gobierno provincial demolish all the buildings para demoler todos los edificios middle school. de la secundaria de Because Beichuan, the government doesn't want to leave any porque el gobierno no quería dejar ninguna evidencia Beichuan middle school. de Because esta the escuela people secundaria. can always ask why some building was destroyed. Porque las personas siempre pueden preguntar por qué algunos edificios fueron demolidos o destruidos Some buildings not. y otros no. After many years, Después de muchos the people años, can still las personas pueden seguir preguntando y cuestionando. want to demolish all Entonces el gobierno quería demoler todo of this middle school. de esta For me, escuela. very Para mí important era muy to importante leave something there. dejar algo ahí. So we concept Entonces conceptualizamos este eje along the original central, a lo largo de la alineación central behind the por main detrás gate. de la puerta principal o de la puerta de ingreso. Also leave the sport square También dejamos el área deportiva o la plaza deportiva and transform that y lo to transformamos a memorial courtyard. en un patio memorial, We also kept the y también mantuvimos las gradas of the sport place. del lugar deportivo. And this building Y este edificio was not destroyed in the. no fue destruido en el terremoto, We had to demolish pero teníamos que demolerlo. this building. What could we do? Entonces nos preguntamos qué podíamos hacer. Keep the ground floor
decidimos dejar el piso de la planta baja, el contorno. Entonces hoy todavía podés encontrar ese edificio en el piso. También este eje y esta área deportiva. Pero el gobierno no entendía por qué hacíamos esto. Después de muchos años, las personas podrían olvidar este evento o este desastre. Pero para mí es importante que las personas recuerden eso, especialmente para las familias que perdieron a alguno de sus miembros. Bueno, bien me la dejaron. Muy buena traducción, espectacular. Excelente, muy bueno. Ahí están los aplausos que te están poniendo. Excelente, Caro, muchas gracias. Muy bien. De nada. Espero que haya salido bien. Que se haya entendido. Perfecto. Realmente muy bien. Entonces la Caro traduce el chino, que habló fuertemente del gobierno. Espero que esté sano en este momento, porque sabemos cómo es el gobierno chino. En esa misma lógica, complementar lo que la palabra del autor, y fíjense cómo los conceptos siempre están por encima de la resolución proyectual. Esta fue la propuesta ganadora, que es la que se está ejecutando. Ahí un poco aparecen las cuestiones que el autor comentaba, ya desde la lógica conceptual, primeras aproximaciones, esta gran plaza atrio de arriba, parque, y la incorporación al parque de la preexistencia de este contorno, es decir, Caro, y de hecho el área deportivo, la antigua área deportiva, entendida como un espacio de rememoración de la situación, ¿no? Entonces, fíjense cómo el concepto es lo que estructura esta visión del proyecto. Y no es solamente un museo, que la planta está por acá, sino que es un gran parque urbano para la ciudad de carácter conmemorativo, ¿no? Ahí un poco aparece la dinámica planimétrica, esta bajada del primer concepto, que empiezan siendo como unas rayas muy básicas y conceptuales de lo que es la resolución del proyecto. Tenemos comentarios, me vas diciendo, Julie. Sí, dice, las primeras sí, dale. Pareciera que a escala peatonal hay carencia de sistemas espaciales en lo que se ve como parque verde. Muy bien, bueno, eso queda como reflexión y cada uno aplicará esas cuestiones en sus respectivos proyectos, ¿no? Un poco cuenta lo que se está planteando, ya lo vamos a seguir viendo. Esta resolución de ejes que van articulando con las preexistencias, que son preexistencias propias de lo que se está conmemorando, que son puestas directamente en valor. Y un poco pensar cómo aparece esta lógica de parque urbano de carácter fuertemente conmemorativo, de reconocimiento de una situación histórica. Piensen en la plaza de Arribo de Ciudad Universitaria, que podría contar, por ejemplo, la historia de la universidad, podría conmemorar la lógica de la reforma universitaria que se dio en nuestra universidad, y cómo estas cuestiones pueden ser las que integren conceptualmente y materialmente las dinámicas del proyecto. Luego es un gran parque, establece estas lógicas de recorrido. Como les decía previamente, la vegetación, como tiene 3 años, está súper incipiente, pero aparecen elementos de sombra en el alto, alguna resolución de masas o de alineaciones que complementan aquella búsqueda, recorridos peatonales que bajan y se articulan con la topografía natural de la propuesta. Como la propuesta del parque
trabaja esta lógica de una nueva topografía construida por el proyectista, que es la topografía que vemos acá, o esta situación acá, y un sistema de recorridos, un poco la manera del quiebre que produce el terremoto, que van definiendo una serie de recorridos de carácter procesional en una cota diversa a la cota del parque, ¿no? Tenemos la cota parque en este punto y la cota recorrido en este otro punto. Y determina una serie de espacialidades de carácter proyectual. Piensen en el primer dibujito que les traducía Caro, del autor. Fíjense cómo esta búsqueda conceptual luego se materializa en una dinámica de muros de contención, de vegetación que complementa el sistema de recorridos en un sistema de solados totalmente articulado con el concepto, en este recorrido de rampas que van descendiendo y ascendiendo a los diferentes puntos, como hay una situación de vegetación en el alto, que luego se va a ver materializada como un gran lleno, que puede ser apropiable desde la cota alta y que también es apropiable y es superficie de sombra en la cota de recorrido, o como la cota de recorrido luego se ve acompañada por la propuesta del insumo natural vegetal que complementa aquella búsqueda. Y el proyecto tiene esas dinámicas. El sistema de recorridos, apropiación del espacio público, podría estar, como bien comentaban, mucho más cargado de programa, mucho más cargado de acciones proyectuales, pero la propuesta es una propuesta por la misma, en relación a generar este sistema de espacios vacíos que conmemoran un hecho histórico, que ya tiene 13 años, ¿no? Y cómo se dan estas situaciones de espacialidades, en las que se van fraccionando y generando diversos espacios, ya sea en la cota plano noble o en la cota sistema de recorrido. Un poco mostrar el sistema de atrios y de edificios, acá un poco para que vean la estructuración de la propuesta, pero fundamentalmente la propuesta también es una propuesta de arquitectura del paisaje, en la que se configuran el sistema de atrios, el sistema de bordes, se utiliza el sistema vegetal como insumo de proyecto, que va generando las diferentes configuraciones, ya sea de espacio abierto y espacio sombreado. Y de hecho, las situaciones de menor escala que se dan articuladas entre ambos edificios. Sistemas de corte donde se dan el patio antiguo estadio, ahora este patio de conmemoración del hecho histórico, el sistema de preexistencias incorporadas al parque y el sistema de edificios incorporados dentro del sistema de espacio público y a su vez recorribles y apropiables, ¿no? Algunas imágenes que tienen que ver con bajar el concepto, que empieza siendo una dinámica de ejes, sistema de ejes complementarios, espacios atrios, y luego se transforman fuertemente en arquitectura, articula el hecho del insumo inerte, en este caso el solado, pero también incorporan el agua, incorporan ciertas condiciones de refuerzo de recorrido e incorporan el insumo vegetal. Un poco trabajar desde ahí, ¿no? Reflexiones que tienen que ver con esto. Es el momento, ya estamos entrando en un proyecto de dibujar mucho más y de hablar menos, y dejar que nuestros dibujos hablen por nosotros. O sea, que nuestra forma de comunicarnos como arquitectos tiene que ver con el dibujo. Dibujar mucho más, hablar menos, dejar que el dibujo cuente lo que estamos pensando y hemos reflexionado como intelectuales críticos. Nos vamos a producir, esta placa me quedó un poco como crónica, como último momento, ¿me entendés? Urgente, me quedó medio crónica, pero bueno, sirve un poco para esto. Recuerden que somos lo que hacemos, mucho más que el discurso que tenemos, somos lo que generamos como arquitectos proyectistas, lo que generamos como legado, lo que hacemos nos representa,
construyan un mundo mejor, muchos éxitos, y nos vamos a producir los talleres. Dicho esto, en exactamente 57 minutos acabo de concretar un teórico que no te digo que es corto, pero que al lado de los teóricos previos están bastante más ajustados en tiempos. Espero que se haya entendido, espero que quede claro. Ahí está el flaco poniendo en comentarios a qué hora vamos acá a taller. Y fundamentalmente desde esta lógica, decirles que se apoyen en estos ejemplos para empezar a proyectar. El proyecto de estrategia sobre el espacio público tiene que ver con integrar todos estos fragmentos en un único proyecto arquitectónico, que tiene que ver con la arquitectura del paisaje, y también agradecerle a Caro, que le pedimos esta cuestión, que nos traduzca la versión proyectual del concepto del chino y que nos colaboró en este teórico. Así que si no tenemos comentarios, ¿tenemos algún comentario complementario a esto? ¡Gracias! Se entendió, profe. Bien, bueno. Sí, profe. Yo, profe, quizás más que un comentario, una consulta por ahí con tema de, no sé si decirle estrategias, pero por ahí que en Ciudad Universitaria, esto hablando de los sistemas, no sistemas de recorridos o sistemas de espacios, que por ahí en Ciudad Universitaria ya se reconocen ciertos sistemas, pero que son un poco caóticos, me parece. Bien. ¿Qué tan factible o qué recursos podemos utilizar para generar un nuevo sistema ordenatorio o que ordene todos estos recorridos sin tocar tanto quizá lo existente? Qué sé yo, como por ahí mencionaste que la plaza por ahí articula y conecta ciertos sistemas o qué sé yo, qué recursos existen para conectar sistemas y no tocar tanto lo ya existente, ¿no? Y por ahí ordenar lo que ya está en Ciudad Universitaria, que por ahí te perdés un poco cuando entras, ¿no? Bueno, Bautista, la pregunta que haces es excelente. Creo que la respuesta la tenés vos en función del teórico. ¿Qué cuestiones hemos ido viendo en el teórico que son acciones para apropiarnos del espacio público y transformar esto en una suma de fragmentos en un proyecto integral? Prende el micrófono, Bautista. Y por favor, el resto de los presentes, los 145 que somos ahora, colaboren a responder la pregunta de Bautista, Juan Bautista. ¿Qué cuestiones ves, Juan Bautista? O sea, ¿qué acciones, qué dispositivos proyectuales tenés para integrar? ¿Qué has visto? No, qué sé yo lo voy a poner del lado de la vialidad o del transporte, qué sé yo, como yo pensaba en ¿cómo es que se dice? Ay, no me sale la palabra, en insumos o cosas que nos ayuden a poder articularlo, ¿no? A poder ordenarlo. Como en vialidad, que se utiliza una rotonda para distribuir y para manejar los flujos de movimiento, que se puede utilizar en paisajismo, como decirte, bueno, una plaza o algo que conglomere gente o algo que distribuya gente, sin la necesidad de poner un cartel, ¿no? Como marcar recorridos y marcar sectores y no sé si se me entiende, por ahí mareé un poco. No, está claro. Pau, dale, yo después completo. Yo Recursos, creo ese era que la palabra. para poder proyectar tenemos que conocer. Si nosotros creemos que conocemos Ciudad Universitaria porque lo habíamos transitado ustedes, este es el 4º o 5º año, pero en realidad ahora la vamos a ver con ojos de proyectista. Entonces, para poder proyectar tenemos que conocerlo. Y Ciudad Universitaria no es un ovni. Ciudad Universitaria tiene fuertes relaciones vehiculares, fuertes relaciones de tradición, de historia, de usuarios directos. Entonces, cuando nosotros hagamos ese barrido consciente de la información, mapeado,
van a empezar a superponerse espacios de fricción, como dice Germán, o espacios sin identidad, o espacios con un diagnóstico muy deteriorado, o con espacios que... Entonces, entiendo que la respuesta está en el proceso. Hoy Germán dijo que el proyecto es un proceso, y si ese proceso no se basa primero en un conocimiento, en un análisis, en un diagnóstico y en una propuesta, y todo esto de manera simultánea, chicos. Digo, no es primero diagnostica, después se evalúa, y después llega el proceso. O sea, todo esto es simultáneo, ¿sí? Me pregunto, mapeo, me contesto, acciono, vuelvo a accionar, vuelvo a verificar si lo que accioné está bien, porque ahora lo superpongo sobre una situación natural, y así creo que, desde mi perspectiva, así es mi metodología de trabajo. Muy bien. Sí, Complementario. también yo iba por el lado de no generar un sistema o un recorrido y adosarlo o superponerlo a lo que ya existe sin por ahí corromper con lo que está ya en su universitaria. Quizá más hablarlo y acomodarlo y que ordene. Juan, ¿Cómo? Tu diagnóstico es que, a lo mejor, tu diagnóstico es que la situación, no sé, vehicular es caótica o la peatonal, entonces al diagnosticar esto, vos ya tomás muchas licencias en el sentido que vas a abordar ese plano con otra perspectiva, con otra fuerza, con otros caracteres. Y bueno, y va a ser justificado si es que vos lo has logrado diagnosticar. Complementario a lo que plantea Pau, Juan, o Bautista, o Juan Bautista, en relación a los recursos que vos preguntabas, tenés la generación de elementos solado, generación de atrio, generación de plazas, la utilización del recurso agua, la utilización del recurso topográfico, la utilización del recurso vegetación, la utilización del recurso programa, para que con todos esos elementos tome los fragmentos y vaya generando lógicas de integralidad en función de esto que planteaba Pau. Reconocer, diagnosticar, operar. O sea, ahí vos tenés todas las acciones propias de la proyectualidad, tiene que ver con los insumos inertes y los naturales, para meter proyecto y para empezar a conformar modificaciones de carácter espacial, programático, lógicas de uso, lógicas de aproximación, lógicas simbólicas, utilizando el recurso proyectual para llevar adelante todas esas búsquedas aplicadas al proyecto, consolidando el proyecto. Pero está buenísima la pregunta, porque es como la gran duda que tenemos la primera vez que le metemos mano al espacio público. Va a decir, che, ¿y cómo hago en esta escala bestial, con este quilombo de cosas, con esta gran cantidad de elementos, muchos de ellos inconexos, para integrarlos en un proyecto único? Bueno, ese es el laburo que vamos a hacer como proyectistas en taller sobre el proyecto arquitecto. Que es un poco lo genial, buenísimo. El límite, Juan, el límite es el cielo. Que el límite del proyecto es el cielo. Tal cual, sí. Y ojo, porque puede ser el cielo de noche, o sea que es mucho más allá el límite. O sea que el límite lo vas a poner vos, los límites los vas a poner vos, en el buen sentido, los recortes los vas a hacer vos en el buen sentido, pero hasta el infinito y más allá. Buenísimo, muchas gracias. Muchos éxitos aquí. Fabián ponía que vamos a los talleres a las 20, el Flaco a las 20, el Agri a las 20, Edgar. 20 y 10. Corrimos 10 minutos. 20 y 10. Bueno, hagamos una cosa, vamos todos a las 20 y 10, ¿les parece? Porque nos hemos extendido 10 minutos más. Fabián, Flaco, Gris. Sí, Fabián, sí, a las 20. A las 20, no. Ahí está. Sí, 20 y 10, todo bien. Vamos. Lo mismo, misma lógica para todos. Nos estamos viendo y muchos éxitos para todos. ¿Bien? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe.